que se mantenga la creación de la beca, ¿no? Y que el punto no te hace más y menos. Si por ejemplo hay más de 2000 que han accedido a la beca por sus propios méritos y de repente los otros que más necesitaban no han accedido, porque justamente estos criterios para que se han insertado en esas bases aún eran complicados para ellos. Entonces, de repente, como dicen, los que más deberían estar en extrema pobreza no han accedido a esas becas. Son restrictivas por esos criterios. Y un puntaje no cambia esa realidad, ¿no? Entonces, eso quería mencionar, que se mantenga la propuesta de las organizaciones y que se mejore en cuanto a precisar que pueblos indígenas implicaría comunidades campesinas, comunidades nativas. Bien, allá, señor don Antolín. Muchas gracias, señores presentes de la beca 18. Estamos conversando, ¿para quién es la beca 18? Si ponemos CNA, exclusivamente para los hermanos amazónicos, estamos excluyendo a los que estamos haciendo esfuerzo de buscar autoidentificación. Ahora con el censo que viene en 2025 esperamos eliminar esa palabra, esa pregunta de mestizaje. Esa es nuestra idea de este espacio. Si eliminamos eso ya no hay pues mestizos. Ahora, he visto un caso, sus papás docentes, pero la señorita becada. ¿Para ellos es beca o es para que a un niño joven egresado de secundaria que no tiene posibilidades, pues inteligente pero no tiene posibilidades económicas, capacidad de repente, cómo llegar a falta de oportunidad? Como nadie apoya, se queda. Como decía el hermano, no puede llenar la ficha, se queda. Entonces otros van, bueno, ¿cómo se siente? Entonces creo que hay que, esa creación que para 2040 hay que especificar exclusivamente, por lo menos dar un porcentaje a aquellos hermanos que realmente necesitan. Como es concurso, pues se lo van a ganar siempre. Que te das oportunidad, ese joven, señorita o varón puede ser mejor, puede dando oportunidad, puede ser mejor profesional futuro. A veces golpe te enseña y ese golpe a veces te enseña puede ser inspirarte y avanzar. Hagamos ese trabajo. No con qué profesional haya enseñado o no, solamente para un sector, para que no. Entonces nos enfrentan entre que estamos sentados acá, ¿no? Amazónicos, andinos. Entendí que vamos a pelear nosotros, ¿y por qué? ¿Qué corona tiene usted? Amazónico y yo, andino, ¿qué corona no tengo? Entonces eso nos genera este problema internamente. Por favor, lleven este mensaje a sus superiores, lo que está planteando la doctora Marlene, que sea general lo que se crea, pero dando oportunidad a los jóvenes que necesitan verdaderamente. Posiblemente la municipalidad también, pues, estamos en un momento de una corrupción. Una cerveza en Vito me va a hacer pasar, pues es el que va a padronarlo. Eso es lo que pasa verdaderamente. O un plato de comida, de repente de un queso, ya de repente por ahí me apoyan. Eso es lo que pasa en el campo. Porque vivimos, conocemos cómo entre nosotros pasa esta pequeña corrupción. Por dar oportunidad, apoyar y a otro no, que se quede. Pues. Eso, por favor. Así sí vamos a lograr, a 2040 vamos a ver jóvenes que dan oportunidad, vamos a ser profesionales. Ese es nuestro deseo. Sí. Ahora, pecado, diciendo mi hermano, ¿no? De que los que estudian urbanos se van al último año a culminar y no es tener oportunidad para becas. Y autorizan. Aquí debe ser que autoricen, por ejemplo, su comunidad, ¿no? Como ha vivido el tiempo, o ha venido de la ciudad a sacar solamente, ganar becas nada más. Creo que es importante, la importancia también de la autoridad comunal, porque ellos conviven diario, ¿no?